Era la década de los 40 y para muchos empezó como un simple invierno fuerte o un muy caluroso verano. Pocos vieron que se acercaba el que quizás sea el problema más serio de la humanidad. Los promedios de la temperatura, según todos los indicadores planetarios, no dejan de subir. Las estaciones climáticas son cada vez más marcadas. Fenómenos meteorológicos extremos, más frecuentes y tales como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y fuertes nevadas, son ya noticias de todos los días. Según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2017, se han registrado a nivel nacional 21 personas fallecidas y más de 9.000 familias afectadas por la época invernal que vive nuestro país. Y nos cogió desprevenidos a todos, porque cuando empezó el agua a subir, en menos de una hora ya teníamos el agua a la cintura. Y cuando acordamos en 2 horas, pues ya la teníamos al cuello. Entonces no nos dio tiempo ni siquiera de poder sacar nuestras cosas o ponerlas a buen recaudo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos todos a un programa más de Aquí al Mediodía, como siempre con temas interesantísimos. Hoy hablaremos del clima del planeta, ese clima que cada vez está más loco. ¿Qué tal, Arturo? Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Esto es Al Mediodía, agradecemos su sintonía, no solo a través de su canal público, sino también a través de las redes sociales. Nos puede seguir en Facebook Live y por supuesto también mandarnos sus comentarios y sus sugerencias con el hashtag Al Mediodía a través de Twitter. Un tema que yo creo que hay que toparlo con profunda seriedad. ¿Por qué lo digo así? Y es que estos últimos días en los que me he involucrado quizás un poco más para investigar respecto a este programa, de qué es lo que está pasando en el planeta, bueno, los resultados de esas búsquedas, Vanessa, y de esos estudios no son nada alentadores. Nosotros, el ser humano, sin duda, ha sido parte fundamental para que el clima del planeta vaya cambiando y en este caso vaya subiendo su temperatura, algo que podría ser letal. Y es complicado y lo habíamos dicho también en la preparación de este programa. Por un lado hemos visto torrenciales lluvias y por otro lado países en los que no llueve ni una sola gota. Nosotros hemos tenido también que solidarizarnos con nuestro país frente a las torrenciales lluvias que han caído, sobre todo en Perú, con 100 personas fallecidas hasta el momento, y este fin de semana en Mocoa, en Colombia, en Putumayo, pues hemos visto más de 260 muertos, así que es complicado y eso llama e invita a las naciones a tomar medidas urgentes sobre el cambio climático. Es increíble cómo todo pasa, además, Vanessa y amigos televidentes, en el mismo continente. No es necesario irse al otro lado del planeta para ver cosas extrañas. Solamente aquí en Sudamérica podemos tener las lluvias más poderosas y más devastadoras, pero también esos desiertos y esas sequías de muchísimo tiempo, de muchísimos días, que dejan a muchas personas sin agua, sin el sustento más importante de la vida. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacen los países más contaminantes? Ya vamos a hablar sobre, por ejemplo, qué está haciendo Estados Unidos con su nuevo presidente, qué está proponiendo también China, que son 2 de los países más contaminantes del planeta. Pero ¿te parece si hacemos contacto también con otra de nuestras compañeras? Claro que sí, ella está justo en Guayaquil. Dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Te vemos muy bien. ¿Cómo está, Vani y Arturo? Amigos televidentes, yo me encuentro desde la parroquia Chongón, ubicado al oeste de Guayaquil, a la altura del kilómetro 24 vía la costa. En este lugar, como ustedes pueden ya observar, se encuentran el equipo de control vectorial del Ministerio de Salud Pública de nuestro país para lo que es erradicar los criaderos de mosquitos y de esta forma pues erradicar enfermedades como son el dengue, el Zika y el chikungunya. Es importante que toda la ciudadanía pues conozca de todas las cosas, los programas que realiza el Ministerio de Salud Pública para precautelar la salud. También más adelante vamos a conversar sobre la campaña de vacunación que realiza también el Ministerio en los diferentes casas y centros de salud. Es lo que puedo informar hasta el momento, más adelante estaré con más detalles. Chévere, Gisela, muchísimas gracias por el informe. En un momento más volveremos contigo
por supuesto, para saber un poco toda la planificación que están haciendo. Y ya le preguntaremos también cómo está de su salud. Entendemos que estuvo complicada la semana anterior, por eso no nos acompañó en nuestro espacio. Desde aquí el abrazo también para Gisela, porque es importante recordar a la ciudadanía, además de las acciones que debemos tomar en cuenta sobre la limpieza y el control de vectores, también tenemos que cuidar nuestra salud. Y hay enfermedades estacionales que se generan aquí en el invierno, así que a tomar las precauciones del caso. Nosotros con eso, amigos y amigas, iniciamos el programa. Queremos presentarles un reportaje que lo que intenta es concienciarnos a todos para ver si es que algo podemos hacer nosotros desde nuestra casa, con nuestra familia, con esas pequeñas enseñanzas a los más pequeños de lo importante que es del planeta y mantenerlo como está, como lo conocemos por lo pronto. El planeta se calienta y es un proceso tal vez irreversible, así que veamos este reportaje con el que marcaremos este diálogo en el que usted, amiga y amigo, está totalmente invitado. Era la década de los 40 y para muchos empezó como un simple invierno fuerte o un muy caluroso verano. Pocos vieron que se acercaba el que quizás sea el problema más serio de la humanidad. Los promedios de la temperatura, según todos los indicadores planetarios, no dejan de subir. Las estaciones climáticas son cada vez más marcadas. Fenómenos meteorológicos extremos, más frecuentes y tales como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales y fuertes nevadas, son ya noticias de todos los días. ¡Miren! ¡Miren cómo ha quedado! ¿Qué? No sé qué están diciéndome la parte de allá. La verdad yo ya no sé qué voy a poder hacer. Esos dramáticos sucesos son de Perú, nuestro hermano vecino que ha tenido que soportar el peor invierno en más de 60 años. Las huaicas, como ellos les llaman, ocasionaron destrucción que fue vista por todo el planeta. Esto, en cambio, ocurrió en Colombia. Un deslave sin precedentes dejó a cientos de desaparecidos. Otra vez, el fuerte invierno fue el responsable. Este cementerio de rocas, gigantescas rocas, toneladas de lodo, pasaron por aquí. Esta era la vía principal, una de las vías principales de Mocoa y la vía principal de acceso al barrio San Miguel, uno de los más golpeados de los 17 sectores por donde atravesó esta avalancha. A pocos kilómetros, en cambio, en Bolivia, se registra la peor sequía desde 1980. Las imágenes son desoladoras. Y ya no hay más agua para el ganado ni para la humanidad, no hay agua, hermano. Entonces los que han muerto los ganados, hermano, aquí mira, están los ganados que han muerto, recién hace una semana, 3 han muerto con la flaqueza, porque no hay pastizal, hermano. Era la mañana del 29 de enero, en cambio, al otro lado del mundo. Los residentes de Kuwait se encontraban con una sorpresa, un manto blanco que cubría su inmenso desierto. Por primera vez en la historia, había nevado. Los científicos aseguran que esto del calentamiento global podría estar recién empezando, que estamos a tan solo un paso de que se calienten todavía más los mares y cambien o se detengan las mareas, a un paso de ser testigos del más grande desastre meteorológico de todos los tiempos. Según un grupo de expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, conocido como IPCC, certifican que el cambio climático en el planeta tiene origen en la actividad humana. Por eso es tan importante hablar sobre este tema, por eso es tan importante que usted tome conciencia, sobre todo en su familia, y más allá de eso, pues también las naciones que conforman todo el planeta. Saludamos en este momento al ingeniero Gonzalo Ontaneda, analista de climatología del INAMI, que muchísimas gracias por su presencia en este estudio. Nos va a despejar algunas dudas y también espero que nos dé algunas recomendaciones valiosas para retroceder este cambio climático, si es que se puede hacer. Y también está con nosotros María Victoria Chiriboga, ella es subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. A los dos, muchísimas gracias por su presencia aquí al mediodía. Pero Arturo, ¿te parece si ya abrimos el contacto telefónico? Claro que sí, porque de eso se trata este programa. 3970-822 o 3970-813 son los números a través de los cuales usted se puede comunicar con nosotros y, por supuesto, hablar también con nuestros invitados.
Por Facebook Live también les damos la bienvenida, nos pueden escribir y nosotros les daremos saber también cuáles son todas sus inquietudes y con el hashtag al mediodía o numeral al mediodía a través de Twitter. Vamos a hablar ahora del clima, tan importante y tan cambiante clima del planeta. Yo quisiera empezar con esta pregunta básica, ingeniero, y a ver si es que hay distintas corrientes científicas. Algunas dicen que el calentamiento global es algo que está pasando en la naturaleza, estemos o no los seres humanos aquí. Hay otros que dicen que el hecho de que estemos los seres humanos en el planeta y nuestras actividades hacen que este calentamiento sea más rápido, muchísimo más del que el planeta puede soportar y tolerar. ¿Esto existe? ¿Es una verdad irrefutable o no? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el calentamiento global siempre ha existido, siempre ha estado presente en el planeta, sino que antes eran en muchos periodos, miles de años. Ahora, desde que se comienza la producción de combustibles fósiles, se ha acelerado ese calentamiento por la emanación del dióxido de carbono, principalmente, entre otros gases de efecto invernadero. Pero sí es incuestionable hemos entonces que hemos acelerado el calentamiento global. Definitivamente, el panel intergubernamental sobre cambio climático ya lo dice, que el hombre es el responsable de este cambio climático. María Victoria, muchísimas gracias. De manera sencilla y didáctica, expliquémosle a la gente qué es esto del calentamiento global. Bueno, básicamente el planeta Tierra está cubierto por gases, es un invernadero, es lo que permite que exista vida en la Tierra. El invernadero genera justamente que lleguen los rayos del sol, calienta el planeta, pero a la vez también se escapan estos rayos solares y básicamente lo que está pasando ahora es que hemos incrementado tanto estos gases que no permite la salida. Entonces, por esa razón tenemos un calentamiento mayor actualmente de lo que tendríamos, digamos, históricamente en periodos similares. O sea, se concentra todo el calor adentro y no permite que salga por fuera de la superficie. Así es. De la atmósfera, más bien. De la atmósfera sale en menos proporciones, entonces tenemos un mayor calentamiento actualmente. La gente que vive en Quito, y bueno, me imagino que será una constante en la mayoría de las provincias del Ecuador, yo por lo menos que vivo aquí en la ciudad desde hace varios años, nunca había sentido tanto frío en la capital. Nunca había visto tantos periodos de lluvia prolongados con lluvias intensas. Por lo menos es la experiencia que yo le puedo transmitir, ingeniero. ¿Qué es lo que está pasando? Principalmente en la capital y en general en el país, en la región, tomando en cuenta también lo que sucedió el fin de semana en Colombia y lo que venimos viendo desde el mes anterior en Perú. Bueno, en realidad lo que este año pasado es prácticamente se sale de un esquema que venía soportándose más o menos a partir del 2000. Ya las precipitaciones ya no eran continuas, como por ejemplo antes comenzaba octubre y la lluvia era hasta mayo con dos periodos que llamábamos los veranillos de las Almas y del Niño. Ahora vemos que dentro de esos periodos lluviosos hay un sinnúmero de veranillos. Ya se ha alterado el proceso, también se han alterado los sistemas atmosféricos que definían la época lluviosa. Pero este año ha sido muy atípico para lo que se viene sucediendo estos últimos años. Especialmente, pero dicen, María Victoria, también que esto va a seguir pasando y que en realidad cada año va a ser peor. Por ejemplo, quienes habitamos en la Tierra creemos que el calentamiento en la Tierra es el que más percibimos, por supuesto, pero el más peligroso es el de los mares, el que se calienten los mares. ¿Qué puede pasar? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de calentamiento global, los efectos generan un cambio climático. Como vimos en el reportaje anterior, podemos ver que en algunos lugares del mundo estamos teniendo ahorita nevazones extremas, donde antes no se veían, temperaturas extremas, desde años que rompemos reiteradamente la temperatura récord, pero a la misma vez tenemos problemas ya de enfriamiento. El tema del mar es un tema muy delicado porque el mar también mueve todos los procesos atmosféricos y en ese sentido, con un calentamiento mayor del mar, seguimos generando un cambio en estos patrones que existían en el pasado y eso sí, obviamente, es una afectación seria al sistema climático como tal. Atención al siguiente dato. Cada año se desprenden millones de toneladas de hielo por culpa del calentamiento global. Groenlandia, dice, es una zona de las más afectadas, que desde el 2011 perdió 270 gigatoneladas de hielo, algo así como 110 millones de piletas olímpicas por año. Nosotros podríamos ver desde lejos y decir, pero bueno, se está perdiendo hielo. Pero ¿cuál es la consecuencia de que se pierda hielo? Esto va a traer consecuencias porque se va a incrementar el nivel del mar y poblaciones que quedan a nivel del mar van a tener que ser evacuadas porque se incrementa
y invade las zonas de habitaciones, entonces hay que llevarles a partes más altas. Eso por un lado. La otra es que el océano, los océanos empiezan a ser menos salados. También claro, hay un problema bastante serio en varios sentidos. Los glaciares reflectan los rayos solares. Entonces, cuando tenemos más masa oscura, absorbe el calor. Cuando tenemos masa blanca, refleja hacia afuera. Ahorita ya tenemos mayor calentamiento porque tenemos menos superficie que está reflectando los rayos. Son efectos dominó. El tema del océano no solamente se incrementa el nivel del mar por el hecho de que estamos incrementando más agua por estos glaciares, pero también en el proceso de calentamiento del océano como tal tienes expansión térmica, el agua se expande cuando se calienta y empiezas también a tener otro tipo de efectos porque el mar es el mayor reservorio de carbono, de CO2, está absorbiendo lo que estamos generando y esto genera una acidificación en el océano, donde ya tenemos problemas, por ejemplo, en diferentes especies marinas que ya están teniendo complicaciones como los arrecifes. Yo decía hace pocos minutos que nosotros vemos lejano el comportamiento de los deshielos y cosas por el estilo, pero no estamos tan lejanos porque revisaba un dato sobre la revista Nature que decía que Guayaquil es la cuarta ciudad más vulnerable en el mundo a inundaciones. Eso quiere decir que no estamos lejanos, el debate también está aquí. Tenemos una de las ciudades que está en más peligro. Definitivamente, o sea, una de las mayores implicaciones sería justamente la parte del Guayas, porque ahí, como vemos, hay grandes afluencias de ríos y todo. Estas intensidades de precipitaciones y si sube el nivel del mar nos va a traer consecuencias nefastas para esas zonas. Nosotros hemos preparado para después de un momento más y me avisan desde producción cuándo les podríamos mostrar unas claquetas en las que vamos a ver. Es más, en este momento me parece oportuno que puede ser, atrás mío van a aparecer los continentes, a ver cuáles son las consecuencias de este calentamiento global, no ahora, no de este momento, pero sí en un aproximado de 100 años si seguimos como estamos. En este momento estamos viendo el Asia, por ejemplo. Hong Kong podría desaparecer. No sé si es que podemos... estamos viendo ya en la pantalla directa que ustedes tienen en su monitor también en sus casas. Tenemos Hong Kong que podría desaparecer, que está... A ver, vamos a ver. Que está aquí. Si podemos cerrarnos, podemos ver esta que es una de las ciudades más importantes del planeta. Podría desaparecer. Tenemos muchísimas más que son las regiones costaneras de todo el continente asiático, van a ir desapareciendo de a poco con el agua. Esto no es una amenaza de ficción, esta es una amenaza absolutamente real. Vamos con el otro continente para que podamos ver Europa, por ejemplo. Esta es Italia, el Vaticano, que dice Benice, que está aquí, podría desaparecer. Acá nos vamos un poquito más hacia el norte, en cambio, y tenemos otros países que en este caso son los noreuropeos que podrían también terminar bajo el agua. Son, como les digo, proyecciones que son reales si es que seguimos como estamos y seguimos seguimos actuando como en momentos actuales. Vamos a Norteamérica. Ahí las cosas para nosotros son bastante más cercanas y vamos a ver lo que pasa. Toda la costa de Florida, que está aquí, desaparecería. Hay un fantástico programa en una cadena internacional en el que se hablaba con el alcalde de Florida y en realidad ellos tienen prohibida usar el término calentamiento global. No pueden utilizarlo porque ahora sabemos que el nuevo gobierno ha hecho algunas cosas, ha firmado en realidad algunos tratados para desvirtuar este tema del calentamiento global. Bueno, Nueva York podría desaparecer, imagínense, esta ciudad catalogada quizás por algunos como la capital del mundo. ¿Qué tal si vemos Sudamérica y sus imágenes que también son muy llamativas? En la costa del Océano Atlántico, miren ustedes todo lo que podría pasar por acá. Amazonas. Este Amazonas, que es el río más grande del mundo, podría terminar quizás dividiendo hasta el continente. Por el otro lado, en cambio, vamos a la costa del Ecuador. Como decía Vanessa, aquí están las Galápagos, miren. El Ecuador está justo al frente. El Golfo de Guayaquil quizás sería muchísimo más grande y el Ecuador, amigos y amigas, tendría gravísimos problemas para existir y seguir existiendo. Lima quizás desaparezca. Son imágenes de posibles realidades que nos pueden asustar mucho, pero también vale la pena asustarnos para ver si podemos cambiarlo.
Tú ya mencionaste uno de los países más contaminantes y sería bueno que la gente en casa conozca la lista de los 10 países más contaminantes. Encabeza la lista China como el país más contaminante. Le sigue Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Canadá y Brasil, que generan el 70% de la contaminación del planeta. Países como el nuestro, subdesarrollado, ¿cuál es el nivel de contaminación que tendríamos, María Victoria, frente a estos datos? Bueno, en este caso es importante mencionar que el Ecuador genera el 0,01% de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un monto bastante bajo en comparación con los países desarrollados grandes. Estados Unidos el 22%. Y ahora hay que tomar en cuenta, y lo decía también Arturo, sobre las nuevas políticas. ¿Cuál es la visión que tienen ya los expertos en meteorología sobre las declaraciones de Donald Trump? Y empezando por el tema de que protocolos, por ejemplo, importante como el de Kioto, que fue suscrito ya hace varios años, estaba Estados Unidos, luego se retractó, ahora en la convención que se realizó en París también dieron ciertos visos de que iban a hacer algo por las emisiones contaminantes, pero ahora el presidente Donald Trump dijo no, nosotros tenemos otra estrategia diferente y ya la vamos a puntualizar más tarde, pero ¿cuáles son ya las primeras impresiones desde el sector? Bueno, en realidad el criterio mío es de que los países que en realidad más contaminan al planeta son los que son reacios para acatar estas disposiciones de las conferencias de la Tierra. Se comprometió, por ejemplo, en el protocolo de Kioto disminuir hasta el 2100 a un 5%, pero esto no lo cumplen todos los países, menos los que mayormente contaminan al planeta. Nosotros podemos apoyar, pero es mínimo lo que estamos contaminando. Ellos tienen un efecto directo con su economía, ¿no? Dicen que si es que dejan de producir, si es que hacen caso al protocolo, bueno, tendrían una economía mucho más vulnerable. ¿Qué podemos hacer ahí, María Victoria? Efectivamente, ese es un tema bastante complicado porque la economía sí está en riesgo el rato que dejamos de los niveles de producción actuales. Nosotros como país, como Ecuador, estamos en la Convención de Cambio Climático justamente luchando para que se respeten los acuerdos internacionales en términos de asegurar la estabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero como podemos ver a nivel internacional, no ha habido ese compromiso fuerte y en ese sentido también es un rol de todos los ciudadanos que habitamos este planeta de empezar a tomar medidas nosotros mismos de producción y consumo sostenible. Como país pequeño tenemos la fuerza de hacerlo, es decir, si tenemos tan poquito peso quizás para este tipo de decisiones, ¿nos pueden hacer caso o no nos hacen caso? Pues el Ecuador, siendo un país innovador, que ha generado propuestas muy importantes, tiene toda la capacidad de generar un cambio y lo estamos haciendo. Hay un montón de cuestiones que el Ecuador ha sido admirado a nivel mundial en términos de lucha contra el cambio climático, desde la lucha contra la deforestación, programas como Sociobosque, entre otros, que estamos realmente logrando tener resultados muy interesantes y que somos como ejemplo a nivel mundial en esta temática. Y será muy importante establecer qué hacer como nación, pero también qué hacer desde el ámbito familiar. Y para eso vamos a hacer contacto nuevamente con nuestra compañera Gisela Boveda, porque hay estrategias que tienen que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, con otras instituciones como el Ministerio de Salud, para erradicar, por ejemplo, estos vectores que se propagan cuando hay más cantidad de calor, sobre todo en las estaciones invernales. Gisela, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi Vane querida? Por supuesto, hablando del cambio climático, les cuento que está haciendo un sol terrible acá en Guayaquil. Yo estoy totalmente sofocada del calor, pero bueno, continuamos acá en la parroquia Chongón, en el oeste de Guayaquil, y ya nos acompaña la doctora Catalina Andramoño, ella es directora del Distrito 9 de Salud. Doctora, muy buenas tardes, estamos en vivo para Al Mediodía. Cuéntenos cuáles son las actividades que ustedes están realizando en este lugar. Bueno, estamos aquí, el Distrito 9 de Salud, como parte de nuestro plan de intervención para prevención de enfermedades en etapa invernal, enfocado a lo que es dengue, zika y chikungunya. Este trabajo lo realizamos periódicamente en base a una programación que la realizamos con los mismos moradores de este sector. Aquí estamos en Colibrí 2, donde vamos a beneficiar a 7.500 habitantes que están en 1.500 casas y 137 manzanas. Doctora, ¿cuál es el proceso del control vectorial de la fumigación para justamente evitar estas enfermedades como son el zika, el dengue y el chikungunya?
Bueno, principalmente lo que necesitamos es la participación de la comunidad, que las personas permitan el ingreso de nuestras brigadas de control vectorial para que ellos puedan enseñarles dónde tienen criaderos de mosquitos y si existen destruirlos. Posteriormente de esta inspección realizamos lo que es la fumigación intra y peridomiciliaria. Doctora, y por ejemplo, quizás algunas personas se quieren hacer pasar por parte del Ministerio de Salud Pública y puedes entrar a las casas. ¿Qué precaución puede también justamente tomar la ciudadanía? Porque todo puede pasar. Bueno, yo le mencionaba que este trabajo lo realizamos con la participación de la comunidad. Nosotros hacemos reuniones previas con los líderes de la comunidad y les avisamos qué días vamos a venir. Unos 2 días antes de intervenir el sector, hacemos el perifoneo de dicho sector, aparte de que cada miembro de la brigada viene con el chaleco que lo identifica el Ministerio de Salud Pública y la credencial respectiva. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido hasta el momento con todas estas campañas? Bueno, nosotros hemos podido tener controlada la situación porque hemos hecho mucho trabajo de promoción de la salud. En el Distrito 9 no se han presentado casos ni de dengue ni de zika de chikungunya. Y lo que nosotros pedimos a la ciudadanía en general, que cuando tengan algún síntoma como fiebre, dolor de cabeza, no se automediquen, sino que acudan directamente al centro de salud más cercano. Por supuesto, doctora, y el tema de la campaña contra la influenza que ustedes han hecho desde enero, ¿cómo ha visto los resultados hasta el momento también? Bueno, nosotros ya culminamos lo que es la campaña de la influenza, que fue dirigida a las personas adultas mayores, a los pacientes crónicos no transmisibles, diabéticos, hipertensos, a las mujeres embarazadas, a los niños menores de 3 años y a aquellos pacientes con discapacidad. Bueno, nosotros alcanzamos la cobertura del 100% en todo el distrito. En caso de que alguna persona quiera seguir vacunándose, pueden acudir a cualquiera de las 3 unidades operativas que se encuentran apostadas en el Distrito de Salud número 9 a lo largo de lo que es la Vía La Costa. Ok, perfecto. No sé si los chicos allá en estudios tengan algún tipo de pregunta, inquietud, aprovechando que aquí está la directora del Distrito 9 de Salud, si ustedes quieren hacer alguna consulta, chicos. Sí, Gise, a propósito de lo que hablábamos de tu salud, yo creo que ya nadie te salva de la vacuna contra la influenza, entonces queríamos saber si los periodistas también son público de riesgo y hay vacunas disponibles en los centros de salud para nosotros, principalmente para ti. No te escucho muy bien, mi Vane, porque justamente hay bastante ruido, pero más o menos creo que estabas hablando sobre el tema de la vacunación. No sé si estoy acertada o no. Sí, para que te vacunes, Gise. Les le decía para que ya le pidas una vacuna a la señora, a la funcionaria del Ministerio de Salud para que pues protejas también tu salud. Claro, por supuesto. Yo tengo entendido de que justamente las vacunas son para los sectores prioritarios, como usted ya lo había mencionado. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, son para los grupos prioritarios, ¿no? Son para los niños menores de 3 años, los pacientes diabéticos, hipertensos, adultos mayores y aquellas personas con discapacidad. También aquellas personas que tienen problemas respiratorios. Y esto está a lo largo de todos los centros de salud que conforman la zona 8 del Ministerio de Salud Pública. Ok, ahorita ya, ya para finalizar es importante también hablar con la comunidad. Vamos a preguntarle a nuestra amiga cuál es su nombre. Karina. Usted que justamente viene hasta esta carpa, ¿qué necesita? Yo vengo por las vacunas. ¿Usted ya se vacunó o recién vacunarse? Ya me vacuné. Entonces no ha sufrido ningún tipo de gripe ni de resfriado. Todavía no. ¿Y su bebita? No, tampoco. Acá también estamos viendo que están haciendo entrega de lo que son toldos, ¿verdad? Vamos a saludar la cámara. ¿Cómo está, amiga? ¿Cuál es su nombre? Vanessa. Usted se hizo beneficiaria de un toldo, ¿verdad? Sí. ¿Qué importancia usted ve todas estas actividades que se está realizando acá en este sector? Bien. ¿Le parece muy bien? Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, eso son justamente las impresiones de estas personas acá en el Colibrí 2. Estamos hablando en Chongón, en el oeste de la ciudad de Guayaquil. Ustedes continúen con más en estudios.
Gracias, Gise. Bueno, ya los compañeros te harán la consulta de si te vacunaste o no te vacunaste, pero importantes recomendaciones, sobre todo para la ciudadanía. Mantener limpios sus espacios, no tener el agua estancada, porque esto genera pues el crecimiento de las larvas y, por supuesto, alimentarse bien, sobre todo en esta época invernal, para evitar estas infecciones, estas enfermedades estacionales. La música nos indica que tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regresar estaremos hablando de qué podemos hacer para prevenir este calentamiento global. Quédese con nosotros porque usted es importante en este espacio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Cuando se habla de cambio climático, en muchas ocasiones creemos que el Ecuador no está afectado y escuchamos del cambio climático como si a nosotros no nos fuera a pasar. Pues les contamos que eso no es cierto, que desafortunadamente este cambio climático también nos afecta y directamente. Gisela Proveda nos hizo un reportaje al respecto. Durante los últimos días del 2016 y en lo que va del 2017 se han presentado diversos escenarios correspondientes a la época lluviosa en nuestro país. Fuertes precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones del litoral y Amazonía, así como el incremento en el nivel de ríos en varias zonas. Según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2017 se han registrado a nivel nacional 21 personas fallecidas y más de 9.000 familias afectadas por la época invernal que vive nuestro país. Hasta el momento, las provincias que más se han visto afectadas por el invierno son Pichincha, Chimborazo, El Oro, Manabí y Guayas. En esta provincia se ha declarado en emergencia el Cantón Milagro debido a las inundaciones que sufrió el pasado jueves por el desbordamiento del río Milagro, los esteros Belín y Los Monos. Aquí en Milagro, la verdad, son bastantes cuerpos de agua y que están conectados pues, ¿no? con todos los cantones de la región interandina. ¿No? Hay un momento en que cruzan, entonces todo lo que precipitan los otros cantones, nosotros como Milagro nos vemos afectados, nos vemos influenciados por las precipitaciones de los otros cantones. El desbordamiento de estos ríos afectó a varios sectores del Cantón Milagro, llegando el nivel del agua hasta los 2 metros de altura. En este momento ya las aguas han bajado bastante, del 70% que teníamos anegado, pues no, ya ahorita ya prácticamente quedaríamos como en un 10%, podríamos decirlo así. Y las zonas que ahorita están todavía anegadas, no con gran cantidad, ya, pero con menos, es en el caso de Margaritas 2, lo que es San José y también el sector de Las Pozas. Y nos cogió desprevenidos a todos, porque cuando empezó el agua a subir, en menos de 1 hora ya teníamos el agua a la cintura. Y cuando acordamos en 2 horas, pues ya la teníamos al cuello. Entonces no nos dio tiempo ni siquiera de poder sacar nuestras cosas o ponerlas a buen recaudo. Por ahí unas cuantas cosas, lo que más se pudo salvar, lo que se podía salvar, porque el resto dado al caso no pudimos salvar casi nada. El gerente del Cuerpo de Bomberos del Cantón Milagro señaló que ayudaron con la evacuación de 900 personas. Aprovechando la oportunidad también para agradecer a los cuerpos de bomberos de los sectores aledaños que fueron hermanos que vinieron a socorrernos en esta emergencia, en esta necesidad. Estuvo presente el teniente coronel Chang del Cuerpo de Bomberos de Durán, estuvo presente el Cuerpo de Bomberos de Yaguachi, también hizo su aparición acá en cierto determinado momento el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en conjunto con la Secretaría de Gestión de Riesgos, brindan ayuda a los damnificados que se encuentran en los albergues. He tenido la ayuda aquí a primera instancia desde que llegamos MIES. Y después llegó nuestra ministra de la Secretaría de Riesgo, que es la persona que ha puesto a marchar este albergue, pero al punto de estar súper que bien. Este día que pasó se nos llenó más de 2 metros, que de veras nos hemos asustado bastante. Pero sin embargo, dejo todo a mi Dios, porque mi Dios es tan grande y estamos acá con este albergue. Afectaciones no solo en lo económico, sino también en lo humano y en lo social. Muchas personas que tal vez han perdido sus viviendas, y reiteramos nuestra solidaridad, sobre todo con nuestros países hermanos, con Perú y Colombia, que han pasado con situaciones mucho más complicadas de la que vivimos en nuestro territorio. Pero usted, ingeniero, lo decía también al inicio de este espacio, ha sido un año atípico, ha sido un invierno atípico, y también aquí en territorio nacional.
Efectivamente, en los análisis que ya se ha realizado para el mes de marzo, prácticamente todos los valores registrados en las diferentes localidades de monitoreo superan las normales. Y les mencionaba de que, sobre todo aquí en Iñaquito, en Isobamba y en la Tola Tumbaco, son récords históricos de precipitaciones. Es decir, que en esos sectores, para que la gente entienda bien, en aquellos sectores nunca antes se había registrado tanta lluvia como ahora. Así es, generalmente sobre el 80% de un valor normal, que es un promedio de 30 años, lo mínimo. El resto, por ejemplo, en Santa Rosa también, con el 300 y pico sobre la normal. Hay un dicho popular que dice abril aguas mil, pero ahora ya tendríamos que decir marzo aguas mil, abril aguas mil. ¿Y qué más se viene entonces, ingeniero? Ya, los dichos que cambian ahora con este cambio climático que está afectando los sistemas atmosféricos, ya no actúan normalmente como sabían actuar. ¿Qué se viene para abril para el territorio nacional? Bueno, climatológicamente todavía es un mes de fuertes lluvias. Un poquito menos que marzo, sí, pero es fuerte todavía. Pero vamos a ver, vamos a hacer un pronóstico para este mes y para los 3 próximos meses, a ver qué nos arroja, pero se esperan bastante lluvia todavía. Con esos precedentes y con esos anuncios, ¿qué está haciendo el Estado para que, bueno, sea un poco lo menos doloroso y que nos golpee lo menos duro posible? Bueno, creo que es bien importante conocer la diferencia que se ha dado ahorita justamente, Gonzalo nos acaba de mencionar, que efectivamente en el pasado es la peor precipitación y ahora podemos ver que ha habido una diferencia y con toda, en este caso, entender que el gobierno ha venido trabajando 10 años básicamente con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Secretaría Nacional del Agua, para trabajar en ciertas medidas que han logrado de cierta manera disminuir el número de afectados, el número de inundaciones, la cantidad de infraestructura afectada, a través de ciertas medidas como los multipropósitos que ahora ya tenemos en la costa, a través de las vías que ahora además, si ustedes transitan especialmente en zonas como Manabí, vemos que las vías son levantadas y son menos propensas a las inundaciones. Han habido una serie de proyectos de infraestructura, como menciono, que han ayudado en ese sentido a contrarrestar este problema que en el pasado hubiera sido mucho más grave. Y se vienen ahora ya virtualmente pues 4 años más de trabajo y de esfuerzo continuo. ¿Qué faltaría por hacer a nivel de obra pública, pero a nivel de obra pública estatal, para luego abordar también lo que deberían hacer del otro lado los gobiernos locales? Bueno, efectivamente el trabajo que se nos viene es seguir profundizando en el entendimiento de las zonas más afectadas y vulnerables. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen un rol muy importante en el tema de infraestructura, sobre no solamente las obras de carretera, sino las obras de contención, con muros de contención, entre otras cosas, donde se ha ido trabajando y uno va viendo. Antes en la provincia de Pichincha, en estas lluvias, hubiéramos tenido la vía cerrada constantemente. El año pasado, hace 2 años, tuvimos la vía cerrada casi un mes. Se han tomado medidas para evitar justamente los derrumbes en la vía Aloac-Santo Domingo, que ahora podemos ver ese efecto positivo. Y a la misma vez mencionar que no solamente es un tema de infraestructura y obra dura, sino que también los procesos de reforestación son críticos. Los árboles, los bosques son los que retienen mucho digamos, de los suelos, y eso permite efectivamente tener una mejor contención y a la vez regula procesos hídricos de cierta manera o procesos climáticos, porque ahorita estamos viviendo un proceso de lluvias intensas. Pero yo pregunto qué va a pasar en 6 meses, donde posiblemente tengamos todo lo contrario, que son periodos de sequía intensas que sí sufrimos el año pasado y el año antepasado, donde ya teníamos hasta muerte de ganado, entre otros. Era increíble. Hablábamos un poquito, se topó el tema en este momento, de la importancia de los bosques. En Esmeraldas se sabe que bueno, hay grandes mafias que intentan apoderarse de grandes, no sé, gigantes hectáreas, ¿no? O sea, muchísimas hectáreas, perdón, de bosque. ¿Qué se está haciendo al respecto para controlar ese tipo de tala de árboles? Bueno, el Ministerio del Ambiente tiene varios proyectos muy importantes desde todo el sistema de monitoreo y control forestal. El Ecuador ya ha logrado disminuir la deforestación neta en un 49%,
del periodo del 2000 al 2008 y actualmente del 2008 al 2016 hemos logrado esta reducción que es sumamente importante y es a través de todas estas medidas de control. Pero a su vez también es importante mencionar que a través de algunos programas como el programa de reforestación hemos ya logrado con los gobiernos autónomos descentralizados reforestar más de 207,000 hectáreas, que también apoya justamente este proceso, y adicionalmente el programa Sociobosque, que ha logrado ya conservar 1.5 millones de hectáreas de bosques nativos que están en manos de personas privadas y también de comunidades. Y a propósito de la deforestación, esa podría ser una de las explicaciones de lo que pasó en Mocoa, donde se han talado un montón de árboles en la región y ya los ríos pues no tuvieron ningún modo de contención. Ya hablamos entonces del rol del sector público, ya hablamos también del rol de los gobiernos locales. Ahora, desde la empresa privada y desde la ciudadanía, ¿también hay responsabilidades, ingeniero? Desde luego que sí. Por ejemplo, este proceso del reciclar papel, esas cosas, consumir, por ejemplo, están en el trabajo y no están utilizando equipos, apagarlos, ayudan. Son pequeños detalles, pero son imprescindibles, de reciclar, a reutilizar, todos estos consejos que hemos venido dando ya desde hace algún tiempo, pero hay que empezarlos a aplicar desde casa. ¿Cuáles pueden ser esos consejos para decirles a las personas que nos están viendo desde la casa, cómo enseñarles a los más pequeños a valorar este tema de que luego puede derivar en un calentamiento global irreversible? Creo que nuestros hijos nos enseñan mucho. Ahora en las escuelas les enseñan justamente todo el proceso de reciclaje, lo que está pasando con el planeta. Desde el asegurar de que el proceso del agua, vayamos nosotros reduciendo el consumo, que no nos tomemos los baños de 30 minutos, sino de 5 minutos, hasta procesos más sencillos como cuando uno sale de la habitación, apagar la luz. Cuando me voy y ya no uso la computadora, desconectar la computadora, desconectar la radio, desconectar la televisión, usa una menor cantidad de energía que ayuda mucho en este proceso de equilibrio. Pero también, si yo tengo la panadería a 1 cuadra, 2, 3 de la casa, ¿por qué me subo en el auto a comprar el pan? Sino que yo debería de caminar, usar la bicicleta, buscar otros modos de movilidad que son mucho más limpias. Hasta por salud propia deberíamos de tomar esas precauciones. Países europeos ya están hablando también de la transición energética como una de las alternativas pues para disminuir este calentamiento global. Estaremos hablando de eso y más al volver de la pausa con los minutos que nos quedan también para ver qué dice usted. Lo que se dice en la calle en nuestro segmento, se dice que... Cambio climático, calentamiento global, es de lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo nos perjudica a nosotros y qué podemos hacer también para ayudarle al planeta? Vamos a nuestro segmento, se dice que cuáles son esas afirmaciones que a veces están equivocadas y en otros no. Veamos cuál es el primer, se dice que el cambio climático no existe, ingeniero. Esa afirmación no es real. Definitivamente no es real. El cambio climático siempre ha existido, sino como les mencionaba, en muchos miles de años, y ahora lo estamos acelerando un poquito más con el uso de combustibles fósiles y contaminación de gases de efecto invernadero. ¿Un poquito o mucho hemos metido el pie en el acelerador? Mucho. Muchísimo, desde el siglo XVIII, ¿no? Vamos a al segundo. Se dice que el cambio climático es algo que solo afectará en el futuro. Victoria. No, definitivamente no es algo que afectará en el futuro, es algo que ya estamos viviendo y los que hemos tenido la oportunidad de estar con nuestros agricultores, nuestros campesinos, te lo dicen todos los días. Ya no sabemos cuándo sembrar, no sabemos cómo hacer porque tenemos pérdidas constantes o porque llueve demasiado, que ahorita estábamos en Loja y nos decían que no pueden sembrar porque se les está pudriendo las plántulas, no hay cómo. Entonces, nuestros agricultores son la vivencia real actual de lo que estamos viviendo. Es una realidad, no es a futuro. El problema es que a futuro se puede empeorar. Perfecto, vamos con el tercero. Se dice que de la tarde. En este caso, ¿el efecto invernadero es un fenómeno natural? Existe el fenómeno natural y gracias a eso es posible la vida en el planeta. ¿Este fenómeno invernadero natural? Natural, sí. Si no la temperatura del planeta fuera menos 18 grados centígrados, con que la vida no sería posible. Imposible. Pero hay un efecto invernadero antropogénico, o sea, que aquel que el hombre ha generado con sus prácticas, con el nacimiento de la industria, etc. Devastadoras, en realidad.
Vamos ahora con nuestro último Se dice que de la tarde. En este caso, frenar el cambio climático supondría empeorar nuestra calidad de vida. Aquí pueden haber discrepancias. Pero por supuesto, porque depende qué quieres tú como calidad de vida y qué es lo que tú crees. Si tener, como en países muy desarrollados, 3 vehículos a pesar de tener una persona en el hogar o 2, eso es empeorar calidad de vida, no necesariamente. El tema es de que aquí necesitamos todos poner nuestro granito de arena como ciudadanos de este planeta para hacer este cambio. No es cuestión de que una sola sociedad asuma este problema, tenemos que asumirlo todos. La calidad de vida depende de muchas consideraciones y no creo, más bien la calidad de vida está siendo afectada por el cambio climático. Si no cambiamos nuestros patrones de consumo, básicamente, que van de la mano con los patrones de producción, vamos a seguir siendo afectados. Por eso tenemos que unirnos para luchar contra este fenómeno. A manera de conclusión y retomando también lo que decíamos sobre uno de los países más contaminantes del planeta, que genera más del 20% de emisiones tóxicas para la atmósfera, Estados Unidos, y su nuevo presidente Donald Trump estaba revisando algunas de las cosas que quiere hacer, ¿no? Una de esas es quitar la restricción a la extracción de carbón en suelo federal, pero otra revisar el plan de energía limpia, y este contempla algunas aristas. Una de esas, revertir parcialmente los efectos del calentamiento global, pero alterando la composición química de la atmósfera. ¿Qué tan viable, qué tan correcto, qué tan adecuado le parece esto, ingeniero? No considero que llenar la atmósfera con situaciones extrañas a la naturaleza de esta no vaya a pasar alguna factura a futuro. La cura puede ser peor que la enfermedad en este caso, ¿no? No se puede decir cómo va a interactuar con diferentes composiciones químicas que existen. Descabellado de cierta forma, ¿no? Personalmente lo considero así. Y María Victoria, pues habíamos hablado también de esta transición energética, veíamos que países como España también ya están pidiendo a su gobierno que haga algo frente a esto. ¿Qué es la transición energética y qué tan viable es en países como el nuestro, por ejemplo? Bueno, este es un tema sumamente interesante para el Ecuador. Cuando hablamos de transición energética, básicamente es que la generación eléctrica o el uso en general de energía se modifique de uso de combustible fósil hacia un uso de justamente energía renovable como la hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica. El Ecuador en ese sentido es un ejemplo no solamente para la región, sino para todo el mundo. Con el inicio de nuestras hidroeléctricas o el arranque que se daría en este año, vamos a llegar a tener aproximadamente el 90% de nuestra energía eléctrica generada a nivel de energía renovable. Y eso es un hito histórico para el país, para la región, y sumamente importante. Aparte de eso, el gobierno también ha hecho una serie de acciones sumamente importantes. El tema de las cocinas de inducción, el dejar de usar el gas, a su vez el tema de los vehículos ahora eléctricos e híbridos que se van insertando poco a poco en el mercado son sumamente importantes. Es importante también mencionar la energía de Visionaco. Sí, es de energía eólica. También tenemos en Galápagos, tenemos ahora también energía solar. El Ecuador tiene toda esta potencialidad y por eso insisto que somos un país de ejemplo a nivel mundial en estas iniciativas. Iniciativas importantes desde la mitad del mundo, ojalá que puedan ser replicadas en otras latitudes. Muchísimas gracias por un lado al ingeniero Gonzalo Ontaneda, analista de climatología del INAMI, y muchísimas gracias a María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, por aterrizarnos un poco en lo que está pasando en nuestro país y aterrizarnos en algo que está cambiando tal vez cómo vemos el mundo. Sí, por supuesto. El tema también aquí es no desanimarse, porque los datos no son alentadores. Es decir, si nos metemos un poco a revisar qué es lo que está sucediendo a nivel planetario, vamos a quizás no salir con el mejor de los humores, pero nosotros sí podemos hacer algo desde nuestra casa, desde nuestra familia, desde nuestro país, este verde, hermoso y precioso país. Bueno, como siempre, mañana tendremos un tema de interés para ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Al Mediodía. Chao, chao. Nos vemos.